el TEMEC. El periodista recordó las declaraciones recientes del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, en las que critica la corrupción en México durante un evento en Sinaloa. Aquí lo narramos lo que pasó. Por cierto, luego acabaron diciendo que nunca hubo una foto entre el gobernador de Sinaloa y el embajador de Estados Unidos, porque se asegura, ahorita más adelante daremos más datos, que se asegura, yo no puedo decir que sí o que no, y quien debería decir sí o no es el afectado, y si es que él considera, se asegura que el gobernador de Sinaloa le revocaron la visa. Bueno, dice que todo esto, estamos teniendo una relación muy compleja y provocadora, y todo indica que la Embajada de Estados Unidos es la que está llevando la mano en todo este proceso para la estrategia comunicativa. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas ante cualquier señalamiento. Yo diría, por principio, a ver, en muchas fiscalías del mundo, cuando este tipo de cosas pasan, lo que hacen es sumar pruebas y buscar, porque no necesariamente Estados Unidos te va a mandar las pruebas, le va a mandar las pruebas, rectifico. Entonces, si no manda las pruebas, Estados Unidos tiene este asunto y ya tiene más de 50 personas sin visa. La gran pregunta es, ¿no sería oportuno, prudente, necesario que se estuviera investigando y que no dijéramos mándenos las pruebas? Ese sería uno. En muchas fiscalías del mundo, este tipo de asuntos, le diría, para decirlo quizás de una manera doméstica, se persigue por oficio. ¿Lo está haciendo México? No lo sabemos. Nunca ha habido un indicio de que se esté haciendo, pero bueno, tendremos que esperar a que a lo mejor pase algo fuerte. Yo espero que no. Subrayó la presidenta que la lucha contra la corrupción corresponde en primera instancia a las instituciones mexicanas, como la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Ahora sí que por eso, pues, ¿no? Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno no protegerá a nadie en caso de existir evidencia de algún delito, pero insistió en que cualquier investigación realizada en el extranjero debe ser revisada por las autoridades mexicanas competentes. Esto sin la menor duda. Pero tenemos casos de que se secuestra a un narcotraficante de los más importantes en su momento del mundo, como el Mayo Zambada de Sinaloa, donde iba a estar el gobernador y donde además muere una persona que nos dicen que la asaltaron en una gasolinera y luego nos dicen, no, nos enteramos que la habían matado gracias al narcotraficante que manda una carta para explicar y que la autoridad misma dice, pues no es cierto, tienen razón, no lo mataron en una gasolinera tratando de asaltarlo. Para mencionar uno de los casos, y un caso que es cada vez más rudo, que es el de Sinaloa. Una guerra en donde, ¿cuándo acabará la guerra? Pues cuando se dejen de pelear. El asunto va por otro lado. Yo quisiera pensar que se investiga por oficio. Pero a ver, como lo dijo la presidenta, tiene toda la razón. Díganos lo que quieran, pero nosotros los mexicanos tenemos que investigar exactamente el asunto. Pero ¿qué pasará si hay evidencias absolutas? Bueno, todo es un supuesto, ¿no? Pero algo está pasando, ¿eh? Si hay una investigación de alguna fiscalía, algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras. Bueno, en este mismo artículo de Los Angeles Times se aseguró que Estados Unidos revocó el año pasado la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Eso es lo que se dice. Lo que sería una de las principales aportaciones de su investigación. Se trata de una información que, hay que decirlo, no se conocía públicamente. Se habla que le han revocado a otros gobernadores, pero de ahí no se ha dicho más que eso, ¿no? Así para, digamos, los personajes en cuestión, como al que usted ve, el gobernador, no ha dicho sí o no ha dicho nada, pues, ¿no? La presidenta Sheinbaum dijo, yo lo desconozco. La pregunta, a ver, sobre este tema yo le diría, no valdría la pena que le hable a Rocha Moya, que seguramente va a contestar, que le diga, gobernador, ¿cómo le va? Bien, oiga, hoy salió en Los Angeles Times, no la presidenta, no, pero la gente de la presidenta, salió en Los Angeles Times que usted no tiene, le revocaron la visa. Se lo pregunto porque usted se fue a Estados Unidos cuando se dio el caso del Mayo y se fue a Los Ángeles con su familia. Eso fue lo que dijo. No hemos visto todavía el boarding pass, ¿no? El boleto de abordar o el pase de abordar, rectifico. Le pregunto, señor gobernador, quisiéramos saber qué información tiene usted. Y ahí mismo, inmediatamente, el gobernador dirá, no es cierto que me la revocaron. Entonces, imagínese la respuesta de la presidenta hoy. O, sí me la revocaron. ¿Le mandaron alguna información, señor gobernador? ¿Por qué pudo haber sido? ¿Usted por qué cree que sea?
Y entonces la persona que trabaja con la presidenta se lo cuenta a la presidenta tiene buena parte de la película. Sobre este tema, sobre muchas cosas que están pasando en este sentido, hablamos hoy en Heraldo Radio Referente, en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México y en diferentes estaciones del país y en el portal del Heraldo, con Jesús García. Jesús es periodista y editor de La Opinión y El Diario de Nueva York. Esto es parte de la conversación, es muy interesante, porque además Jesús, fíjese que estuvo en la cena famosa del domingo en la noche del atentado en contra del presidente Trump. Pero esto es parte de lo que nos dijo Jesús, que me pareció a mí que suma, ¿no? Suma información, suma información. No es algo nuevo, es algo que se lleva gestando desde hace pues bastante tiempo. Hacia México, evidentemente aquí no se puede tapar tampoco el sol con un dedo. Hay un problema de corrupción severo en México que no ha logrado, digamos, reducirse como se esperaba. Pues, si bien ha habido esfuerzos importantes, también hay que reconocer que no ha habido personajes de alto impacto, digamos, que hayan sido enviados a prisión o que estén siendo investigados y logrados ser convictos, lo cual evidentemente pues manda un mensaje negativo sobre el sistema judicial y sobre cómo se está abordando la corrupción en México. No es un asunto fácil, sí, porque evidentemente pues se tienen que presentar pruebas sobre las acusaciones que se ciñen contra alguna persona en particular. En este caso, por ejemplo, si son políticos, pero de esas investigaciones se pueden realizar. La pregunta es, ¿México realmente está interesado en hacer esas investigaciones o por un mal juego político está arriesgando que otro país con los intereses, y como te lo explicaba yo en algún otro momento, buscando acusar a personajes de conspiración y de afectar a territorio estadounidense, le haga ese trabajo a México? Eso es muy interesante porque, fíjese, la acusación que puede venir hacia a las personas que sean eventualmente señaladas, acusadas, sería la palabra, en México, pues podría tener un conjunto de cargos muy fuertes en la Unión Americana. Entonces, yo diría, lo mejor en este caso, salvo su mejor opinión, es adelantarse lo más que se pueda. Quisiera pensar que el gobierno mexicano lo está haciendo, ¿eh? No podemos perder de vista que ese es el asunto, como le decía al inicio, ahí viene el lobo, va a llegar, por cómo se ven las cosas, va a llegar. Si no, pues vamos a suponer que no llega, ¿no? Pero las amenazas están encima y valdría la pena que de manera inmediata uno fuera como un escenario adelante del escenario que tenemos hoy, ¿no? De lo que pudiera pasar. Si no pasa, bueno, que mejor, ¿no? Quiere decir que andamos bien, pero es muy difícil que andemos bien.